Hola, muy buenas noches. Hoy tenemos una gran sorpresa. Nada más y nada menos que Marta Lamas. Y si podemos recordar que estábamos platicando, pues Marta ha vivido la historia del feminismo, llamémosle moderno, en este país y todos sus cambios. Es muy, muy impresionante. Viene con la historia del feminismo, ¿por qué? Porque la actuó, la escribió, la impulsó, la renovó y se ha ido transformando como la época se ha transformado. Por favor, no dejen de leer su último libro, que es algo más que completo. En fin, Marta, querida, gracias por aceptar y por la confianza y por tu tiempo, que sé que es muy difícil tener un tiempo para dialogar con Diálogos con Alma, ahora se llama así, y con nuestros invitados y invitadas. Bienvenida, Marta. Muchas, muchas gracias. No, pues gracias a ti, compañera de años, Alma. Nos conocemos hace siglos y pues me da mucho gusto que me hayas invitado a este espacio. No, hombre, gracias por aceptar. Sí, nos conocemos hace siglos, pero siglos, no recuerdo exactamente, pero muchos, muchos años, muchas anécdotas. Gracias por estar aquí, ¿no? Eh, ¿Quiénes antes que tú estaban en el feminismo? Pues mira, realmente yo entré hace 50 años, en 1971, a finales de año, Ajá, y yo entré cuando fui a una conferencia de Susan Sontag en la UNAM. Y al ajá. terminar la conferencia, pues un grupo de mujeres nos acercamos porque queríamos hablar con ella y que nos diera bibliografía y todo, y nos sentamos afuera ahí en Ciencias Políticas, y pasó Marta Acevedo con una libreta que decía: si te interesa asistir a una reunión feminista, pon aquí tus datos. Y puse Así mis es. datos y hasta la fecha. Pero bueno, obviamente Marta estaba antes. Marta fue quien en 1970 echó a andar el primer pequeño grupo, y ese pequeño grupo, que empezó a finales de los años 70, decidió para el 10 de mayo de 1971 armar una especie de protesta el Día de la Madre en el Monumento a la Madre, diciendo: los 364 días del año la ponen a trabajar a esa madre, y un día al año se supone que le festejan, cuando lo que hay que hacer es cambiar la repartición de las cosas. Y cuenta Marta, lo ha contado muchas veces, que, bueno, pues que ellas en ese momento era un grupo pues como de 8 o 10. Estaba Antonieta Rascón, estaba Antonieta Sapiain, estaban, no me acuerdo los otros nombres, no sé si estaba ahí María Elena Sánchez, pero cuando fueron, era justo después de 68, de la matanza de Tlatelolco. No había salido ningún grupo a la calle, y Rolando Cordera, que era el marido de Antonieta Rascón, le dijo: pues oigan, sean cuidadosas, pidan permiso a la delegación, ¿no? Y fue Antonieta Sapiain a pedir permiso, ¿no? Y el cuate que la recibió dijo: hay un festival del Día de la Madre, sí, cómo no, ¿no? Y le dio permiso, tuvo que dejar ahí datos, ¿no? Y a los pocos días les hablaron por teléfono, y ya las recibió como otro tipo de funcionario que les dijo: a ver, les vamos a dar un teatro con butacas de terciopelo, y no, nosotras queremos el Escondiditas. monumento a la madre. Y el funcionario les dijo: pues el monumento a la madre no se puede, si quieren ahí está el teatro, ¿no? Y ahí tuvieron que ponerle nombre al grupo, y el nombre que se les ocurrió fue Mujeres en Acción Solidaria, Solitaria, sí. más, el primer más, ¿no? Porque luego hubo otro más. Y y bueno, el día ese, que era domingo 9 de mayo, ese domingo, pues se acercaron un poco temerosas de que hubiera policía o de que hubiera un rollo de represión, y de repente ven llegar a uno de esos
camiones panorámicos de turismo, de donde bajan las señoritas del concurso Miss México, ¿no? Mis Aguascalientes, mis Coahuila, mis todas, a llevarle una corona de flores a la madre. Y entonces, pues ya que se sintieron como protegidas que habían llegado las Misses, pues ahí empezaron las feministas con unos globos en donde habían puesto consignas, ¿no? Y se mezclaron totalmente ahí. En la noche sí salió en el noticiero. Yo no lo vi ni me enteré, esto fue en mayo de 71 y yo lo de Susan Sontag fue en octubre de 71, ¿no? del Y mismo año. ellas se siguieron reuniendo con este nombre de más, estaba allí esta Elena Poniatowska, estaba Leonora Carrington, había de repente 2 o 3 mujeres famosas y ya en 71, cuando yo entro, pues ya éramos un chorro, ya éramos como 50 mujeres y era muy complicado porque no teníamos dónde reunirnos. Y entonces se separó el grupo en las que vivían en el norte y las que vivían en En el el sur. sur, y tú te fuiste a las del sur. Yo me fui a las del sur. Yo me fui a las ¿Ves? del sur porque tenía como más empatía política con las del sur. Ajá. Entonces, Ten- pues, esas son Tengo, las que estaban antes. tengo fotos de cuando se puso la placa en el Monumento a la Mujer, en blanco y negro. Las voy a rescatar porque Pero eso fue hasta el año, hasta el pues, 2000, hasta el 2000. hasta que Rosario Robles fue la gobernadora interina de la Ciudad de México, que hicimos. Así es, pero el monumento ha sido un lugar importante porque desde las Mises hasta la siguiente placa, ¿no? Y fíjate que el 9 de mayo de este año, un grupo que se llama Feminismo Crítico, de chicas muy jóvenes, ¿no? Hizo una grabación con Marta Acevedo en el monumento, grabándola a ella, diciendo hace 50 años y contando la historia, porque este grupo está haciendo un corto Súper. sobre el tema del cuidado, ¿no? Y son chicas de 20 y tantos, 30 y tantos años, ¿no? Y fue muy bonito, fuimos unas cuantas de las viejas feministas, ¿no? Por esto de COVID y todo, pues no se hizo una convocatoria abierta, pero se filmó a Marta, ¿no? Wow. Haciendo el relato que yo acabo de hacer, ¿no? Pero pues ella sí estuvo allí hace 50 años. Sí, ella estuvo desde 50 años. ¿Y tú? Y después del MAS, el Movimiento de Liberación de la Después Mujer. del MAS, lo que hicimos fue cambiarle el nombre a lo que era en ese momento el nombre internacional de Movimiento de Liberación de la Mujer, el MLM, ¿no? Así es, MLM. Entonces fue el MLM, estaban otras compañeras ya de Movimiento Nacional de Mujeres, donde estaba Esperanza Brito, Yanilú Elías y Carmela y varias. Y bueno, para 1976 ya éramos 6 grupos en la Ciudad de México. Era el MLM, el Movimiento Nacional de Mujeres, estaba Colectivo de Mujeres, donde estaba Susana Vidales, que eran las que estaban vinculadas con el PRT, con los trotskistas, Así es. estaba Lucha Feminista, donde estaba Conchita y Dulce María Pascual, Nuestras psicólogas y antipsiquiatras. las psicólogas antipsiquiatras, y quiénes eran los otros grupos, pues ya no me acuerdo, Alma. ¿Quiénes? No, bueno, sí me acuerdo de eso, pero fue muy interesante estos que ahora les llaman muchos feminismos, ¿no? Y en los 90s, el afroamericano feminismo, Ujú. que le dio como Sí, bueno, en los 90 es cuando va a estar el tema de la diversidad y la interseccionalidad y el darle otro sentido, ¿no? A cuestionar que hubiera una sola voz de las mujeres y decir, a ver, espérense, cuenta la condición étnica, cuenta el color de la piel, cuenta el país donde te encuentras, cuentan muchas otras cosas. No podemos hablar de la mujer con M mayúscula, tenemos como que tener esta mirada interseccional y decir cómo intersectan, pues eso, la clase social, la condición étnica, la religión, la situación geográfica en donde vives, ¿no? Entonces, fue súper interesante en los 90s el estallido, ¿no? De los feminismos en África, en otros países, ¿no? En la India, ¿no? Gayatri Spivak y todas ellas que empezaron a decir, oigan, pues
No pueden hablar a nombre de la mujer, ¿no? Hablen a nombre de ustedes, quiénes son, sitúense, ubíquense y a partir de ahí digan lo que digan, pero no pueden generalizar las situaciones, ¿no? Y luego vino Gire. No, bueno, Gide vino muchísimo después, o sea, antes vino debate feminista, antes vino Debate, sí. doble jornada, ¿no? Bueno, también La antes fue doble FEM. jornada, Ese FEM. año de 1976, por un lado se estaba haciendo la coalición de mujeres feministas, que éramos activistas, y por el otro lado se estaba haciendo la revista FEM, ¿no? Que fue muy importante en ese momento, además juntar, ¿no? Lo que era el activismo en la coalición y la participación en la revista con Alaide Fopa y las demás compañeras. Wow, Y FEM fue, había plumas de todo el mundo maravillosas que actuaban y escribían en ese momento. Una revista, una colección más que maravillosa. Y estoy recordando también que en 1971 con Nino Canún, no, bueno, Nino Canún fue en 91. En 1991 ese programa que fue una locura porque hasta las 5 de la mañana, hasta las todavía, toda 5 la de noche. la mañana, toda la noche discutiendo sobre el aborto y la gente llamando por teléfono y ganó la postura que decía que había que legalizar el aborto. Y entonces lo que ocurrió fue que los empresarios católicos, como el señor Servitje, ¿no? De Bimbo, le hablaron a Televisa que si volvía a dar un debate sobre aborto, ellos retiraban su publicidad y ya nunca más hubo un debate así. Y hasta la fecha no ha habido un debate así. De repente invitan a una persona que diga algo del aborto, pero como ese debate de horas, ¿no? Con gente, había 3, 4, 5 personas de un lado, 3, 4, 5 personas del otro lado, ¿no? El médico a favor, el médico en contra, el abogado a favor, en contra. Estaba Amalia García, estaba, ay, ¿cómo se llama este hombre? Un panista muy, muy conocido. Bueno, estaba obviamente Serrano Limón de Provida, ¿no? Sí. Fue un gran debate que ganamos, ¿no? Y que entonces los empresarios católicos pusieron la censura. Y hasta la fecha, ¿eh? Hasta la fecha no se ha dado ese debate. No, por esta censura y esta resistencia de la derecha, ultraderecha, etcétera, ya no caben para acá, ¿no? Es para la derecha. Y había resistencia también en aquella época por los partidos llamados de izquierda, hasta que se hizo conciencia y lo integraron. Pero Bueno, no pero fue no, tan fácil. la resistencia de los partidos de izquierda fue muy al principio. Ujú. Pero ya en 1979 el Partido Comunista mete el proyecto de legalización del aborto y que lo congelan porque más era un partido de minoría y va a haber una campaña en contra del Partido Comunista durísima. Van a matar a uno de sus representantes en Jalisco. Habían hecho unos pósters horribles con fotos de los diputados comunistas que decían estos son los asesinos. O sea, fue una cosa entre el Yunque y Provida y el PAN en contra de esa iniciativa que fue en 79. Y de ahí, pues hasta mucho después es que se va a volver a poder meter un proyecto de ley, ¿no? O sea, va a llegar Cárdenas en 88, va a ser 89, a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y a partir de la llegada de Cárdenas es que vamos a empezar a ir cambiando poco a poco la legislación, ¿no? Una parte lo hicimos Rosario Robles, luego otra le hicimos con López Obrador y finalmente con Marcelo Ebrard es que se va a conseguir ya la legalización en la Ciudad de México. O sea, todos los años que ha costado esta lucha para que se logre la legalización en la Ciudad de México. Sí, 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 totalmente. Yo recuerdo, pero estoy brincando, esta primera marcha contra la violencia, porque no se me va a olvidar, ¿no? Una marcha contra la violencia. Estaban Nilo Elías, Esperanza Brito,
hasta adelante y yo andaba sacando fotos y llega la policía y a macanazos con la lucha contra la... Pero no recuerdo el año, pero ahí lo debo de buscar. Pero ahorita me vino a la memoria la lucha contra la violencia con violencia policíaca, ¿no? Y pasaron cosas, wow, increíbles, que es importante que las narras muy bien desde FEM, ¿no? Y todo lo que has escrito, Marta, de verdad, ha sido abriendo caminos y muchos ojos y conciencias a muchas personas, por lo cual agradezco tanto que estés aquí, ¿no? Y empezaron a hablar de esta coalición feminista desde ahí, ¿no? La maternidad voluntaria, el derecho del cuerpo, el cuerpo, que fue un punto muy importante del cuerpo. Ujú. Yo ahí empecé con lo de la sexualidad, dentro de la sexología feminista en un lugar de sexólogos no feministas. Fue muy interesante. Algunos sí, algunas sí, pero muy pocos. Entonces fue muy complicado también, como que era un lugar todavía que no había mucho feminismo, a excepción, por ejemplo, de Esther Corona, que siempre abrió camino en esta parte de la sexología. Ujú. Y luego vino como la institucionalización del feminismo y otras de las feministas autónomas. Ujú. ¿Nos quieres comentar algo de esto? Pues mira, ese fue un debate un poco absurdo el que se generó, ¿no? De las feministas que se habían organizado en pequeños grupos y que luego se dieron cuenta, pues que nadie las iba a apoyar o nos iba a apoyar y que necesitábamos conseguir financiamiento para poder llevar a cabo nuestros proyectos, ¿no? Y que fue acudir, digamos, a lo que es la cooperación internacional, ¿no? Las fundaciones de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, que les interesaba, que tenían una mirada democrática y que querían apoyar verdaderamente el crecimiento de un movimiento, ¿no? Y que bueno, que no creas que era nada fácil, ¿no? Es decir, había que hacer un proyecto, mandárselos, te lo criticaban, tenías que hacer presupuestos de cuánto iba a costar eso que te estabas planteando hacer, ¿no? Y frente a esos grupos, que fueron varios grupos que optaron por tener una personalidad jurídica como asociación civil, etcétera, pues también hubo compañeras que llamaban a estos pequeños grupos que ya estaban institucionalizados, ¿no? Y ellas se llamaban a sí mismas autónomas. Era chistoso porque algunas de las autónomas también recibían financiamiento, pero... Y bueno, tuvimos una discusión muy interesante sobre qué es la autonomía política, ¿no? Si la autonomía política es, digamos, que nadie influye en tu línea política, que eso es lo que yo pienso que esa es la autonomía, o si la autonomía política es yo no me junto con alguien, ¿no? O no recibo dinero de una fundación. Tú puedes recibir dinero de una fundación mientras tú no cambies tus principios, creo yo. El problema ahí está en la integridad y la autonomía no es un asunto de yo sí recibo financiamiento, no sé, de la Fundación Ford o de la Fundación MacArthur y tú no lo recibes, entonces tú eres autónoma y yo soy institucional. Además, a mí la institucionalidad me parece que es una herramienta que han tenido todos los movimientos para avanzar en demandas importantes. Entonces fue una discusión ríspida como la que solemos tener en el feminismo, ¿no? Porque a veces no nos ponemos de acuerdo ni siquiera en qué quieren decir ciertos conceptos, ¿no? Es decir, qué quiere decir para ti autonomía, qué quiere decir para ti institucionalidad. Yo creo que muchísimos de estos grupos fuimos grupos autónomos, pero el ser autónomos no nos quitaba la necesidad de trabajar y de conseguir dinero. Y una manera de trabajar y de conseguir dinero era haciendo proyectos en las cosas que queríamos. Yo me acuerdo cuando decidimos hacer Gire, que fue con Patricia Mercado, Un Pati Mercado, sí. y bueno, al principio me acuerdo que muchas de las gentes que me decían, pero ¿cómo vas a hacer una ONG
para legalizar el aborto, nadie te va a pelar. No, bueno, nadie me iba a pelar en México, en donde la mayoría de las asociaciones filantrópicas pues están vinculadas a las iglesias y no iban a dar dinero para una ONG que quería legalizar el aborto. Pero hubo que conseguir dinero de Europa, de Estados Unidos y de Canadá, ¿no? Planteando que en México no se estaba dando un debate público y que había un problema con el aborto, un problema de salud pública, un problema de justicia social y un problema de democracia, y que era muy importante que hubiera un grupo que pudiera discutir estas cosas y que pudiera hacer un litigio jurídico, y que había casos como el caso Paulina, que fue un caso que también empezamos a defender y que lo tuvimos que llegar hasta Washington a la Comisión de Derechos Humanos, y ya se iba a ir a la corte hasta que el gobierno tuvo que retroceder y reconocer que se había equivocado y digamos, repararle a Paulina lo que había pasado, que había sido una chica violada, que tenía derecho a un aborto, porque en México, en todas las entidades federativas, el derecho al aborto, cuando es producto de una violación, está consagrado desde hace mucho tiempo. Pero en Baja California no le habían querido hacer el aborto, la habían obligado a tener la criatura, ¿no? Y entonces defender ese caso que nos llevó muchos años, ¿no? Pues fue también el tener esta capacidad institucional para hacer el litigio, pues, ¿no? Entonces, bueno, yo, digamos, dejé las ONGs ya en manos de gente más joven que yo, feministas más jóvenes, y di mi giro a la academia después. Yo ya ahorita no estoy en, digamos, más que en el consejo de Gire o en el consejo del Simón de Beauvoir, pero cuando me tocó dirigir Gire y me tocó echar adelante este proyecto, pues sí había toda esa discusión sobre si ese era el camino para conseguir las cosas. Y yo pienso que, pues que fue uno de los caminos, que hubo muchos grupos, muchas personas, muchos aliados que también trabajaban para conseguir la legalización del aborto. Y estamos viendo que ahora, este año, pues ya hay 2 estados, Hidalgo primero y Veracruz después, que ya legalizaron el aborto, porque ya hay, digamos, diputadas y diputados de Morena que están con esa línea y que están votando. Y yo me imagino que a lo mejor en otras legislaturas es un proceso que se va a dar, ¿no? Porque se dio en la Ciudad de México en el 2007, luego nos tardamos 12 años para que alguien más se diera, y fue Oaxaca en el 2019, y ahora ya tenemos Hidalgo y Veracruz. Bueno, faltan 28 estados, ¿no? En donde la marea verde feminista pues sigue avanzando, ¿no? Y sigue consiguiendo cosas y sigue influyendo, pero nuestros adversarios tienen toda la lana, y aunque el señor Serpige ya murió, ¿verdad? Pues están sus hijitos, y todavía Bimbo sigue siendo una empresa muy vinculada al Vaticano, ¿no? Y todavía hay intereses políticos en el PRI, en el PAN, ¿no? Que frenan esta posibilidad. Entonces, pues la lucha ahí sigue, la lucha por el aborto ahí sigue. Y seguirá, pero esperemos que ya, es que también es como formar hasta los médicos, ¿no? Su posición, porque es un derecho de salud, punto. Claro, y Pero lo que no tenemos, y regreso a lo que tú habías dicho del programa de Nino Canún, no hemos tenido un debate público, porque en Italia legalizaron el aborto en 1978. En Italia, que tiene ahí metido al Vaticano, y lo hicieron después de un año en que todas las televisoras y todas las difusoras estaban discutiendo a favor y en contra, ¿no? Y tenían así a la señora de Provida y a la feminista y al médico a favor y al médico en contra. Entonces la sociedad pudo durante un año así llenarse de la discusión y tomar una posición. Entonces cuando se vota el tema de la legalización del aborto y se gana, pues obviamente que la democracia cristiana, que es el equivalente del PAN, y el Vaticano, pues no les gustó. Y entonces hicieron una cosa que es juntar, no sé si 1 millón de firmas o 200 o 2 millones de firmas, para que se hiciera un plebiscito sobre la ley del aborto. Y se hizo el plebiscito en 1980 y se ganó con el
78% de la población diciendo sí queremos la ley del aborto. Entonces, si tú tienes una sociedad en donde las cosas no se discuten públicamente, como allí, que durante un año, ¿no? Todas las televisoras, todas las radiodifusoras, ¿no? Pues no es de extrañar, pues que no hayamos avanzado, ¿no? Entonces, no es que tampoco el Vaticano tenga ya todo el poder del mundo para frenar esto. Si no lo pudo frenar en Italia, digo, aquí lo que se necesita es voluntad política y un verdadero debate público en todos los medios para que la sociedad esté enterada. Sí, tú has sido la luchadora, ahora sí que de la máscara verde, durante todo este tiempo. Ha sido agotador, pero cada vez con nuevas iniciativas y nuevas propuestas para abrir este debate y hacerlo cada vez más legal. Y bueno, Giri ahí estaba dando informes, ¿no? Porque era un poco su mismo nombre, ¿no? De informar, hablar de capacitar. Y después haces otro hijo o hija, o hije, debate feminista. Pues fíjate que Debate fue antes que Gire. Debate Antes que Giri, sí. fue en 1990. 90. Ajá. Gire fue en 92. Y sí, 92. vamos, era este tema de tener una publicación en donde también trajera a las feministas mexicanas materiales traducidos, materiales de debate. De cariño le decíamos el ladrillo porque era un libro gordo que salía cada 6 meses, 350 o 400 páginas, ¿no? Y bueno, yo lo dirigí 25 años, hasta el número 25 años, sí. 50, sí, y Hasta luego el número 50, ¿no? hasta el número 50 y luego se pasó, lo pasé, digamos, a A la la UNAM UNAM. y ya es una revista electrónica y ya está todo en línea, así que si alguien tiene curiosidad, lo único que tiene que hacer es meterse en la página del Centro de Investigaciones y Estudios de Género y ahí aparece Debate Feminista y puede leer todos los materiales desde el número 1 hasta ahora que ya vamos por el 60. Una pregunta, pero es una pregunta de hace rato. ¿La revista FEM también se pudo poner en algún lugar que todo el mundo lo vea, verdad? Sí, en la Ibero. Creo que está en el En el dedo. repositorio de la Ibero. Sí, sí, es la FEM ya también se puede leer en línea. Eso es maravilloso, poder leer FEM y Debate Feminista. El Debate sí era el tabique, porque era una revista que en realidad es un libro con varias, varios artículos, es muy impresionante, varias autoras de todas partes del mundo y traducciones. Es un libro básico para el estudio de estudios de género y feminismo. Y esta parte de poder traducir todo esto no fue nada fácil, ¿no? Para hacerlo en español y traer plumas otra vez como en FEM, pero ahora en Debate Feminista, de todo el mundo y mexicanas. Hay plumas mexicanas muy valiosas. ¿Quiénes? No fue muy difícil, o sea, nos juntamos ahora sí que con varias locas que les gustaba el tema del feminismo y nos caían muchísimos artículos, casi no teníamos nosotras que buscar. Y la figura que apoyó mucho a Debate Feminista fue Monsiváis. Para Carlos era también como su juguete y cada rato me hablaba, oye, mira este artículo, está padrísimo y mira esto. Él publicó en esos 25 años como 26 veces, ¿no? O sea, era impresionante. Casi cada número tenía un artículo de Carlos. Entonces sí fue fácil hacerlo en el sentido de sabíamos lo que queríamos decir, sabíamos qué queríamos publicar, lo difícil fue pues conseguir anuncios y conseguir apoyo, pues, ¿no? Pero sí fue un placer hacer esa revista, fue muy divertido, además decidimos que Jesús y Liliana tuvieran una sección siempre, ¿no? Liliana siempre con una canción, con su partitura, y Jesús con una de sus scripts, sus libretos de sus cabarets o sus cosas. Entonces, tenía esa mezcla de echar desmadre y también de repente artículos muy serios, ¿no?
Cosa que ahora, que entró a la UNAM, que es una revista académica, pues ya no se puede hacer eso, ¿no? Pero bueno, Pues todo tiene sus ventajas y sus desventajas. todo tiene sus ventajas, pero ahí vamos con el feminismo. Y después esto de, esta frase de, ¿te acuerdas? La alianza por el derecho a decidir. Sí, bueno, eso también tuvo que ver con toda la lucha por el aborto, que fue una alianza que hicimos varias ONGs, ¿no? Y pues creo que ya, no sé si todavía sigue o no sigue, la hicimos en el año 2000, o sea, hace 20 años, y tuvo un papel importante para conseguir la legalización en la Ciudad de México, pero yo ya no sé, ahorita creo que tiene más importancia los grupos de la Marea Verde, de las jóvenes feministas en todo el país, creo que ellas son las que están empujando la agenda. Están en el pico, ¿no? De la agenda, la marea verde. Y bueno, Carlos Monsiváis acompañó muchísimo al movimiento feminista, incluso en Morelia fue la primera marcha de las feministas de Morelia y a todas partes, igual fue un gran asesor con los movimientos de la diversidad. Siempre estuvo ahí asesorando, consiguiendo libros, Sí, sí, sí. muchas, muchas cosas. Un hombre muy feminista y muy pro la sexualidad y el derecho del cuerpo. 50 años y ahora en la UNAM. ¿Cómo ves el feminismo actual? O los feminismos actuales, porque ahora no podemos hablar del feminismo, ¿no? Pues mira, yo estoy muy entusiasmada con la potencia y la fuerza que están teniendo muchos de los grupos y lo que puedo ver en la Ciudad de México. Yo creo que están pasando muchas cosas en todo el país y yo, como no tengo Facebook, como no ando en Twitter y como soy siglo XIX, ¿no? Entonces, pues me entero de lo que se publica en papel periódico o noticias que de repente a veces la gente me manda. Pero en la Ciudad de México veo que hay muchos grupos, que hay mucho compromiso y sí hay dos o tres cosas que me preocupan de algunos grupos. Y cuéntame. Me preocupa el antiintelectualismo, ¿no? Es decir, creo que es muy importante el activismo, pero yo no lo desvinculo del trabajo intelectual, ¿no? O sea, para mí como que van de la mano, ¿no? Y creo que sí hay, pues yo no sé si es falta de costumbre o desprecio, pero una cosa como de, no nos interesa la teoría, ¿no? Es decir, es más poner el cuerpo en la calle, arriesgarse, me parece que son muy valientes, muy creativas, ¿no? Pero sí me preocuparía un poco el antiintelectualismo. Y también creo que como el problema que le toca a todas las mujeres, yo diría casi que a todas las personas muy de cerca, es el tema de la violencia, Muy, también pienso que ha habido como canalizar todas las energías a ese tema sin tratar de buscar otros temas que permitan que otros sectores de la sociedad se puedan también sumar a la lucha, ¿no? Entonces, claro que es muy importante denunciar la violencia, pero la violencia y las violencias, habría que hablar en plural, es bien difícil. ¿Qué demandas puedes hacer? No puedes decir que se acabe la violencia, ¿no? O que metan a la cárcel a todos los hombres, o ¿qué vas a pedir? O sea, es un cambio cultural, ¿no? Es un cambio que en la medida en que la violencia estructural, socioeconómica se modifique, se van a empezar a acomodar algunas cosas. Y hay otras cosas que me parece que son importantes también por las cuales luchar, que no las veo tan en la agenda que están impulsando las nuevas feministas jóvenes, que yo comparto, digamos, el discurso de un feminismo anticapitalista, antipatriarcal, antirracista, pero aparte de compartir eso, pues yo soy como muy feminismo pragmático de, bueno, a ver, ¿y sobre qué vamos ahorita, no? Y para mí la agenda de cuidado me parece que sería una agenda que a la larga va a beneficiar muchísimo a mujeres de todas las edades en todo el país, ¿no? Las que tienen que cuidar a la abuelita, las que tienen que cuidar a sus niñitos, las que tienen que cuidar a la pareja, el hijo, o sea,
Entonces, todo el tema del cuidado no tiene en este momento ni la difusión, ni la fuerza, ni el interés de las feministas jóvenes. Yo creo que nos toca más a las viejas, que ya estamos como cerquita de que nos tengan que cuidar, que nos preocupa el tema de cuidados. Pero a mí me parece que es un tema que también les debería de tocar a las jóvenes, porque hay muchas jóvenes que están haciendo cuidado. Ahorita con COVID, la cantidad de alumnas que están que cuidando a la abuelita, que cuidando al papá, es muy impresionante. Y no hay un desarrollo del discurso político sobre el cuidado como el que hay sobre la violencia. Y el discurso de la violencia, además, ya lleva muchos años en el público, digamos, y la gente ya como que dice, sí, sí, la violencia, sí, qué horror, los feminicidios, qué tragedia, bla, 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 pero ya no está poniendo su corazón en el tema. Lo están poniendo sí los grupos que están muy comprometidos en la lucha, ¿no? Muchos grupos feministas que están trabajando directamente el tema. Pero para jalarte para un cambio cultural a otros grupos y a otras colectivas, yo creo que sería bueno también empezar a hablar un poquito de otras cosas. Digo, el aborto me parece fundamental y sí creo que en muchos estados el trabajo de la Marea Verde es impresionante. Quintana Roo lo que hicieron fue espectacular. O sea, sí hay mucho sobre el aborto, lo cual me parece maravilloso. Pero bueno, ese es un punto. ¿Qué más? O sea, ¿por qué no estamos pidiendo, no sé, el ingreso mínimo vital de emergencia? ¿Por qué no estamos pidiendo la ley de dependientes? ¿Por qué no estamos pidiendo otras cosas que las ha impulsado el feminismo acá y en otros países, pero que en este momento están fuera de la discusión política? Y que es importante ponerla en la discusión política y que los estados ahí van, pero todavía falta mucho trabajo en muchos estados, ¿verdad? Esto que le llaman ahora, bueno, los mandatos de género en el postfeminismo que está en tu libro, y después hablas de la cuarta ola. Sí, ¿qué? ¿Qué nos quieres comentar de esta? Bueno, los mandatos de género son esas ideas que hay en una cultura sobre qué es lo propio de las mujeres y qué es lo propio de los hombres, ¿no? Pero que son como un mandato, ¿no? No sé si te acuerdas, pero cuando yo era joven se decía que un hombre tenía que ser feo, fuerte y formal. Tú jamás dirías que una mujer tiene que ser fea, fuerte y formal. Dices, no, la mujer tiene que ser tierna y dulce y guapa. Entonces, desde esas cosas, ¿no? Muy Así muy básicas, ¿no? sencillas, muy básicas, ¿no? Pero que están esos mandatos inscritos en la cultura, ¿no? Oyes una canción como la del Mil Amores de si la vida es un jardín, las mujeres son las flores y el hombre es el jardinero que corta de las mejores. Bueno, ahí hay un mandato para que seas una flor que te dejes cortar por un jardinero, pues, ¿no? Sí, hay muchísimos mensajes que te están hablando de qué es lo propio de los hombres y qué es lo propio de las mujeres. ¿Qué se espera que un hombre pues, mantenga a su familia? No se espera que sea la mujer la que mantenga la familia. Cuando la mantiene a veces es pues porque el hombre la abandonó, porque desde el principio no tuvo hombre, pero nadie está exigiendo culturalmente que las mujeres se hagan cargo, ¿no? No sé, están exigiendo que se hagan cargo de lo doméstico, de que sean buenas madres, de que apapachen a sus parejas, de otras cosas. Y al hombre se le está exigiendo la provisión económica, la defensa, ¿no? Entonces, claro, están cambiando los mandatos, ya han empezado a cambiar en los últimos años más, ¿no? Pero todavía encontramos muchos, digamos, sobre todo que México es un país en donde lo que ocurre en la Ciudad de México es muy distinto a lo que ocurre en un pueblito perdido en la sierra de no sé dónde, pues, ¿no? Ahí muchas veces se dice que en la Ciudad de México vivimos en el siglo XXI y que hay comunidades que están viviendo en el siglo XIX, donde todavía las mujeres tienen que estar como las escopetas cargadas, o sea, embarazadas y en la cocina. Entonces, la cuarta ola del feminismo tiene que ver con que las llamadas olas del feminismo, que no es que sean olas, son como las olas del mar, ¿no? Vienen, se van, regresan, hay
demandas de la segunda ola que todavía siguen vigentes ahorita, pero por fines, digamos, de aclarar la temporalidad, se habla de que hay ahorita una cuarta ola, ¿no? La segunda ola, la primera ola del feminismo fue el sufragismo, que se da a finales del siglo XIX y principios del XX. La segunda ola, que es la de este movimiento de liberación de la mujer, que se da desde finales de los 60, principios de los 70. La tercera ola es esta de la que hablábamos, de la multiculturalidad, ¿no? De que ya no son pues las feministas blancas las que hablaban de la mujer, sino que se empieza a reconocer los feminismos negros, indígenas, mestizos, coloniales, todo ese momento es la tercera ola. Y la cuarta ola son las chicas que ahora con los teléfonos celulares, con toda la virtualidad, el internet, el Facebook, todas esas cosas, han establecido una velocidad en la manera en que se reúnen, en la manera en que se encuentran, y muy, muy distinta. Digo, cuando nosotras queríamos organizar una manifestación, era agarrar el teléfono de disco y marcar, y estaba ocupado, y colgabas y volvías a hablar, y te tardabas una semana en conseguir a la gente para sacarla a la calle. Y aquí, en cosa de una hora, tú puedes haber juntado con los teléfonos una manifestación, como ocurrió en el 2019, las chicas que llegaron a la oficina del jefe de policía a echarle diamantina rosa, ¿no? Entonces, esta cuarta ola tiene la característica de cómo utiliza estas tecnologías de la comunicación y donde el tema de la violencia es el hilo conductor de la mayoría del activismo, ¿no? Entonces, yo en el libro lo que digo es que hay que pensar en qué época estamos viviendo y qué está pasando, y cómo, pues desde más o menos 2014, se habla en el mundo de esta cuarta ola del feminismo, que en México, digamos, se ha visto en las últimas marchas desde el 2016, ¿no? Por lo menos aquí en la Ciudad de México, que es donde vivo y que me entero de las cosas, ¿no? Probablemente en otras ciudades a lo mejor lo hubo antes, pero pues eso es, ¿no? Es decir, es un momento especial en donde la participación feminista es muy juvenil, es muy veloz y está muy centrada en el tema de la violencia. Y hay mucho enojo, ¿no? Mucho enojo por lo que se tarda una denuncia por la violencia, el abuso sexual, la violación, y no se diga de los feminicidios. Es, es un país con demasiados feminicidios. Yo a veces pienso, Marta, y tú me dirás lo que tú piensas y sientes, que es un país que está creciendo sus hijos y hijas sin mucho amor, que hay mucha violencia, y bueno, con la pandemia no se diga en departamentitos o en lugares, la violencia está en todas partes, y esta grave situación de los feminicidios que no se pueden detener y que no se van a detener a menos que cambien muchas cosas, la forma de crecer, de amar, de enseñar a amarnos, de respeto a los otros. Pero, ¿tú qué piensas, Marta? A ver, ¿Y qué sientes en ese tema? yo siento mucho dolor frente a los feminicidios, pero si tú analizas las estadísticas, por cada mujer que mueren 9 hombres. O sea, de 10 muertes, 9 son de hombres y 1 es de mujer. Y el escándalo es sobre la muerte de la mujer, que además, claro que hay que hacer escándalo. O sea, yo lo que creo que México es un país muy violento y es un país en donde además la vida no vale nada, ¿no? Como dice la canción, ¿no? Entonces, y lo que ha hecho el feminismo es poner el foco sobre las muertes de las mujeres, pero creo que también hay que ponerlo sobre las muertes de los hombres y para poder tener una visión completa de lo que está pasando. Entonces, yo no es que le quite importancia al tema de los feminicidios, pero comparemos feminicidios y homicidios y veamos de qué están muriendo los hombres y por quiénes los están matando y por qué los están matando, para que tengamos una visión completa del país. Porque si solo nos fijamos en lo que le pasa a las mujeres, tenemos una visión parcial. Pues yo creo que es muy difícil hablar de esto a veces en el feminismo porque parecería como,
Ay, es que no te importa. No, no, sí me importa. O que le quitamos importancia, ¿no? No es Pero quitarle importancia, son muertes distintas las de las de mujeres que distinta las de manera. los hombres, son muy distintas. Tienen un contenido muchas veces sexualizado, todo eso, pero son muertes también las de los hombres. Y entonces, ¿cómo le vamos a hacer con un país que tiene esta cantidad de muertos y en donde la vida no vale nada y donde la gente anda armada y donde todavía pasan las barbaridades que pasan, ¿no? Entonces, pues yo fíjate que en el movimiento pasó una cosa interesante, pues en los 80s, cuando empezamos a hacer las ONGs, como que hubo una división de trabajo, ¿no? Yo me metí en el tema de aborto, otras amigas se metieron en el tema de violencia, otras en el de educación, cada quien, ¿no? Entonces, yo no he estado trabajando el tema de la violencia en términos de investigación académica o tal, me duele y digo, si hay una marcha o algo voy, apoyo, pero no es mi tema es el aborto, ¿no? Bueno, también es el comercio sexual, que esa es otra cosa, pero en el tema de violencia, a mí me preocupa que solo se hable de violencia hacia las mujeres, porque eso te sesga la visión de país, ¿no? Sí creo que hay que ver qué pasa con la violencia hacia las mujeres y de entender bien muchas de las causas sociales que llevan a eso, pero eso lo tienes luego como que comparar o contrastar con lo que pasa con las muertes de los hombres, ¿no? Cambio, en el tema del aborto es más fácil porque como solo se embarazan las mujeres y solo abortan las mujeres, pues ahí no hay mucho que comparar, ¿no? Pero pues es muy complicado, Alma, muy, muy complicado. Y es muy complicado como poder hacer una autocrítica el propio movimiento sobre sus estrategias, sobre su discurso, sobre cómo estamos ahorita. Porque bueno, se llevan desde que Julia Monarres en 1993 empezó a denunciar las muertas de Juárez, desde 1993 hasta ahorita van a ser casi 30 años en donde va creciendo y va creciendo y va creciendo el problema y no hay forma de pararlo. Es como para que nos frenemos y digamos, a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O qué es lo que no está funcionando y tiene que ver con una dinámica del país, es una dinámica cultural de México, cultural, estructural, económica, ¿no? En donde esta violencia ha ido creciendo, 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 y no porque no haya crecido la denuncia y la preocupación sobre eso. Entonces, ahí hay algo que no está resuelto, porque digamos, con el tema del aborto, mal que bien, conseguir una ley ayuda a abatir una parte del problema. Las mujeres siguen abortando ilegalmente en México y lo van a seguir haciendo hasta que no haya ILE, interrupción legal del embarazo, en todas partes. Pero es un problema acotado. En cambio, el tema de la violencia está absolutamente desbordado, no solo con respecto a las mujeres, ¿no? Sí, decía Juan Guillermo Figueroa, que conocemos también, ¿no? Que primero eran los, los jóvenes morían por accidentes, por alcohol, pleitos en los bares, pleitos entre ellos, después esta terrible guerra del narcotráfico y los policías, o sea, ha crecido y se va haciendo más grande, más grande, más grande con los hombres. Y con las mujeres tiene mucho que ver con crímenes por cuestiones sexuales, amorosas, pero también por tu salario, porque ganas, porque eres libre. Y es increíble, ¿no? Ya se adoptó hasta esto del ácido que nada más se veía en otros países y ahora en México, ¿no? Destruir los rostros de las mujeres, los cuerpos, en fin. El problema de la violencia se ha complicado de tal magnitud que hay demasiado que hacer en esa área, ¿no? Y sí, es muy diferente porque asesinan a los hombres a que le pasan a las mujeres, ¿no? En estos feminicidios. Y que está muy complejo, ¿no? Somos un país con demasiadas personas que atienden de esto. Y desde esta parte que le llamas tú en tu libro de el dolor, ¿no? La rabia, las guerras en contra de la sexualidad, la política que no da
a las mujeres con riesgo. En fin, platícanos un poquito de esto, por favor. Pues mira, el libro, digamos, trata de hacer un análisis de los últimos 5 o Sí. 6 años de las marchas en la Ciudad de México, ¿no? México. Ujú. Son marchas de dolor, de indignación, de rabia. Y a mí, que digo, yo no me había metido mucho al tema de la violencia, ¿no? Me impresionó mucho el nivel de coraje de las chavas, ¿no? En la marcha del año pasado, ¿no? De las chavas estas vestidas de negro, como que de repente ahora cuando la gente dice las feministas, y salen los noticieros, son estas chavas todas tapadas, ¿no? De negro, ¿no? Un pasamontañas y que no le Pasamontañas que van, fuertes. ¿no? Entonces esas son las feministas, ¿no? Y yo traté de, pues como de ver de dónde salía eso, ¿no? México hace rato, hace más de 10 años, que los anarquistas salen en las marchas que ha habido de otras cosas, de sindicatos, y que arman estas cosas. Entonces, digamos, no es algo de ahorita, ¿no? Las anarcas, pues sí, están vinculadas al movimiento feminista, pero también están vinculadas a estos grupos, ¿no? Y sobre todo a mí me interesó, hay una discusión muy importante sobre si la violencia sirve para resolver los conflictos o no. Entonces hay dos posiciones, ¿no? Una es de una filósofa que se llama Martha Nussbaum, que dice que nunca se pueden resolver las cosas con violencia, que aunque parezca que en el primer momento se resuelven con violencia, un poco como que el fin no justifica los medios, ¿no? Y por el otro lado está la que dice es que si no hay violencia, no nos hacen caso, no nos ven, y es muy importante, y han sido muchos movimientos políticos en el mundo que han tenido que recurrir a la violencia para transformar sus condiciones, ¿no? Entonces yo retomo ese debate con dos autoras, Marta Nussbaum y la otra es una chica joven, una filósofa que vive en Estados Unidos con un hombre de la India, Amia Srinivasan, ¿no? Y una de las cosas que dicen es cómo encausas el odio, el coraje, el dolor, la indignación cuando te han hecho una injusticia brutal, ¿no? Y, y ella lo que plantea es toda una discusión de hasta dónde la violencia puede ser productiva o contraproducente. Pues a mí me resulta, digamos, muy interesante leer gente que ha trabajado muchísimo el tema, ¿no? Porque todavía a mí me cuesta mucho trabajo, digamos, tomar una posición. Yo creo que si, por ejemplo, cuando fue la Primavera Violeta en el 2016, que fue una marcha preciosa con un documento buenísimo que sacaron, etcétera, pues nadie peló. O sea, creo que algún periódico tomó la foto de la marcha, que fue en abril, pero ninguno de los editorialistas, ¿no? que escriben sobre política le pareció importante. En cambio, eso fue en abril del 2016, cuando en septiembre o agosto del 2019 las chicas llegan a la estación de policía y rompen la puerta de vidrio y le avientan la diamantina rosa al jefe de policía, eso se vuelve un hecho mediático que llama la atención sobre el tema. Y de pronto tú lees los periódicos y los grandes editorialistas, ¿no? Estaban escribiendo sobre lo que habían hecho las chicas y diciendo que esa violencia era legítima y que, claro, y que qué bien y todo. Entonces, digamos, están los dos elementos, ¿no? Están los dos elementos de que si no hubieran hecho eso, igual hubiera pasado desapercibido. Y por otro lado, pues no te la puedes pasar, digamos, rompiendo cosas. Yo viví muy cerca de la UNAM, pues una toma que hubo en la Facultad de Ciencias Políticas en donde las chicas feministas entraron, rompieron las computadoras, toda una serie de cosas. Yo digo, en una universidad pública, como que a mí, que vayan y pintarrajeen un documento, que le echen diamantina al jefe de policía o rompan una puerta de vidrio, me parece genial. Lo que ya me mete mucha duda, y no sé si estoy bien o estoy mal, es
los destrozos adentro de una universidad pública como la UNAM, ¿no? Porque están afectando además a todos sus compañeros, ¿no? Entonces, por otro lado, en el libro yo reconozco que el grupo de mujeres organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras, que les dicen las MOFIL porque las iniciales, ¿no? Pues lograron lo que nunca se había logrado, que en el estatuto de la UNAM se reconociera la violencia de género como una falta grave. Imagínate, hasta el 2019 o 2020 se reconoce por primera vez que la violencia de género es una falta grave, ¿no? Y lograron, digamos, sentarse con las autoridades y negociar. Y fue a partir también de una huelga importantísima que hicieron, pero fue un grupo de chavas que verdaderamente trabajaron políticamente. Ahora, después de eso, se habían encerrado en su huelga, cuando dejan el inmueble de la facultad, pues hicieron muchísimos destrozos, destrozos que yo de repente digo, ¿para qué? Es como clavarte tú misma un cuchillo, o sea, la UNAM va a tener de nuevo que invertir el dinero que podría invertir en cosas para los estudiantes, en volver a comprar computadoras, todo eso. Entonces, yo hay cosas que apunto en el libro y que no es que yo las tenga claras tampoco. El libro está lleno de preguntas, digamos. Yo más bien trato de hacer un relato de lo que ha pasado en la Ciudad de México, de ciertas cosas que me parecen valiosas, importantes, que han hecho los grupos feministas jóvenes, ¿no? Le he hecho muchas porras al gran triunfo de las MOFILs cambiando el estatuto universitario, y al mismo tiempo que les echo porras por eso, las critico por los destrozos, que me parece que no era necesario, pues, ¿no? A mí el que pintarrajeen en la calle me parece genial, no, eso no le hace daño a nadie, ¿no? Pero lo otro sí me genera conflicto, y a lo mejor soy una pinche viejita que estoy, digamos, desfasada de lo que es este pensamiento de las chavas, ¿no? Ya. Es que hay chavas a chavas, pero bueno, tu libro es eso, es una claridad de 5 años de estar siguiendo el movimiento feminista y lo que está pasando, o los movimientos, no se puede decir de uno, como nadie lo ha hecho, Marta. Yo pensaba de estas pintas, de estos destrozos, las pintas no estoy de acuerdo, ¿no? Yo también hice pintas y nos correteaba la policía, pero no me alcanzaban porque corría mucho. Pero de verdad me salvé. Pero es esto de los destrozos, y yo pensaba que eran provocadoras para que se viera mal el movimiento feminista, para que las acusaran de destrozos, de mal uso de desde la facultad hasta los monumentos y reforma, etcétera. Y mucha gente tiene este debate, ¿no? Son provocadoras, ¿no? Empieza una que es provocadora y se animan todas y destrozan por el enojo que traen. No lo sé, se me hace complicado y difícil, porque luego ves en los noticieros y yo veo mujeres muy fuertes con ese pasamontañas y, y que dices de dónde salieron, pero en fin, no es el control como los grupos que eran muy pertenecías a tal o tal grupo. Ahora, como tú dices, en una hora arman una marcha y se llaman a todo mundo, pero también llega la policía y también hacen otras cosas, ¿no? Pero fíjate que hay cosas muy chingonas. ¿Te acuerdas la toma que hicieron de este local de la CNDH y que lo ¿Cómo convirtió? no? Sí, cómo no. Las madres de las víctimas ya habían hecho la denuncia, ya habían ido a sus lugares a la procuración y no las pelaban. Y de repente con estas chavas se avientan a hacer esa toma que fue muy importante, ¿no? Muy, ujú. Digo, hay cosas que a mí me gustan mucho y que las respaldo políticamente, y hay cosas pues, frente a las cuales yo me siento un poco descolocada y digo, bueno, capaz que son otros tiempos y otros momentos, ¿no? Hay una reflexión que a mí me parece que también como feministas deberíamos de estar dando, que tiene que ver con la lucha no violenta. Justo Judith Butler acaba de escribir un libro que se llama La fuerza de la no violencia, y bueno, la fuerza de la no violencia viene desde Gandhi, Martin Luther King, distintas personas, ¿no? Pero, pero yo no veo que estemos discutiendo eso en México, la fuerza de la No,
violencia, como que ahorita son los estallidos de violencia los que están llamando la atención mediática y los que están obligando a la gente a reflexionar, porque tienen esos dos lados, o sea, te pueden sacar de onda, pero al mismo tiempo te obligan a reflexionar. Pero yo creo que un paso a futuro, digo futuro dentro de unos meses, yo creo que cuando se cambie esto de la pandemia, porque pues ahorita la universidad ni siquiera todo es virtual, ¿no? O sea, las chicas que tenían el paro tuvieron que dejar el paro cuando empezó COVID, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando se vuelva a las clases presenciales? Allí hay muchos dilemas que se abren y que va a ser bien interesante ver qué voluntad, digamos, política hay de armar, digamos, una estrategia que lleve realmente a que se beneficien las estudiantes, ¿no? Entonces, es un misterio, vamos a ver qué pasa en unos meses. Ahorita, pues está la universidad así por Zoom, ¿no? Las clases, y pues ahí sí no hay posibilidad de expresarte, digamos, con actos, pues, de destrozos o de pintas o de nada, ¿no? Entonces son las cosas que ocurren ahorita en la calle las que jalan la atención, ¿no? Y sí, mencionas a Judy Butler en tu libro, ¿no? Y también este epílogo que dices, ¿qué significa hablar? ¿No? Sí, pues que yo creo que bueno, ese era ese tema de que hay que dialogar, aunque sea con las adversarias. O sea, yo por mucho que tenga diferencias con algunas feministas, somos feministas y podríamos tratar de ver cuáles son algunos de los puntos en los que podemos coincidir para hacer como la coalición, ¿te acuerdas? ¿No? O sea, en la coalición éramos 6 Ah, grupos, muchas diferencias entre nosotras. Digo, las trotskistas no tenían que ver nada con las priistas que estaban ahí, las que estábamos sin partido, es decir, había de todo, había lesbianas, no lesbianas, había católicas, y sin embargo habíamos decidido hacer una coalición, ¿no? Para impulsar 3 puntos, ¿no? Y yo no veo en este momento, 50 años después, que los distintos feminismos estén discutiendo, hablando, debatiendo para hacer una coalición para impulsar algunas cosas, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor yo me equivoco y traigo mi modelo viejito de antes, ¿no? Pero a mí me parece que hacer política requiere, primero que nada, la voluntad hablar, de dialogar. de hablar, de discutir, de dialogar con el adversario, con las adversarias, con las que piensan distinto que tú, pues, ¿no? Así es. Oye, es que tu libro es tan hermoso y haces toda esta historia, sobre todo estos 5 años, y citas a varias feministas también importantes como tú. Y sobre todo lo que está pasando con las jóvenes, ¿no? Y, y sí sería lindísimo escucharlas, que nos escuchen también, porque se les olvida a veces ir a la historia. Y eso no pasa nada más en el feminismo, en la sexología, pero en el mundo. La gente cree que empezaron ayer, ¿no? Y no que hay escritos, se teorizó, se argumentó, se dialogó, se abrieron estos espacios, se marchó, se hicieron cosas en el Monumento a la Madre, entre otras miles, pero también hay historia, y la historia como que no se está contando, excepto Gabriela Cano, ¿no? Nuestra historiadora que dirige en el Colegio de México los estudios de los programas de género, pero falta esta parte entre estas jóvenes. Todo es como muy impronta y así está haciendo los medios de comunicación, ¿no? Estos nuevos, demasiado rápidos, sin una reflexión de la historia de lo que hemos avanzado y de lo que estamos viviendo y en qué hemos retrocedido, por ejemplo, ¿no? Creo que ahí falta foros, ¿no? Y que se hicieron muchos foros. Me recordé ahorita otra vez el FENALIDE, ¿no? El frente que estaban sindicatos, partidos, feministas autónomas, ¿no? El grupo Lambda, el grupo FARC de Liberación, ¿no? Todos
había de todo, y había hombres también, y además los hombres hacían el café y cuidaban a los niños. No se me va a olvidar en ese lugar, los hombres del grupo Lambda por lo menos. Pero falta todo esto de reflexiones y diálogos con las jóvenes, porque sí están muy enojadas y tienen razón, pero también tienen mucha razón, pero también hay que ver lugares más reflexivos y lugares más concretos para dar los siguientes pasos, ¿no? Bueno, yo digo, tú que hiciste 5 años de esta historia de estas mujeres, ¿cómo lo ves ahora? En pandemia, por ejemplo, ¿no? Ya dijimos de las marchas y en la universidad, pero en pandemia ha sido como muy complicado. Claro que es muy complicado. Si podemos pasar su PowerPoint, Gus. Si quieres comentar las fotos, por favor. Bueno, tu último libro, Acoso, denuncia de la legítima, ¿no? La victimización del Fondo de Cultura Económica. Marta, ¿quieres comentar hacer algún comentario así? No, no, mejor pasa tu PowerPoint rápido. Yo también ya me voy a tener que ir. Tengo las 10. Sí, ya está muy cansado. Ajá, mira, revista FEM. La que sigue, por favor, Gus. Y bueno, gracias Marta por acompañarnos. El próximo jueves tenemos a David Barrios en Diálogos con Alma. Pero Marta, ha sido un honor y general. Digo, no sé qué para ti, pero hoy es diferente. Es una concha que luego te la doy, así que vivimos en el sur. Y adentro trae un corazón de todas las semillas que has sembrado en todos los grupos feministas desde el inicio y en todas tus publicaciones, libros y las clases que hoy das un honor en la UNAM. Tu trayectoria, y si leemos tu currículum, pues, otra hora más. Entonces, vamos a cerrar agradeciéndote tu tiempo y tu trabajo por las mujeres, por la lucha para el derecho a decidir y el aborto y el derecho a ser mujeres y tener claro qué es el feminismo en este país y para dónde vamos. Y recomiendo mucho tu libro porque son 5 años de narración, de investigación y con tu narrativa es precioso. Gracias, Marta. Si nos seguimos, nos morimos de hambre. Coincido con tus gatitos. Eres un amor. Muchas gracias por aceptar. Y bueno, gracias por toda tu trayectoria en la vida del feminismo y todo lo que has aportado. Gracias, Alma. Bye. 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 Gracias, Luis, por estar aquí. Cristina, Cintia, Puebla, bueno, Silvia Márquez, Laura Martínez, Diana Rico, IFAC, y fotógrafa tan sensacional, Laura Martínez de Adivac, y bueno, no tengo Gabriela, Ofelia, bueno, muchas gracias. Lo pueden ver después en Zoom y en YouTube. Muchísimas gracias, Marta, por tu tiempo tan valioso. Nos